Seguimos con nuestro estudio de la carta a los tesalonicenses. Ya vamos en el 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 17 al 20. Vamos a ver hoy. No todo, por una parte, no vamos a ver. Lo más probable que, lo voy a dividir en tres partes. Ya la tengo dividido, porque le voy a decir que lo voy a dividir. Ya está dividido en tres partes. Hoy vamos a ver del verso 17 hasta el 18a, le vamos a llamar en la Reina Valera de ese punto y coma, pero Satanás nos estorbó hasta ahí, antes de pero Satanás nos estorbó, hasta esa parte vamos a ver hoy, ¿ya? Y vamos a tratar de, con la ayuda del Señor, darle sentido a las palabras. Vamos a tratar de sacar lo que el autor quiso decirles a los tesalonicenses. Y detrás de lo que él quiso decir, ya detrás de la intencionalidad humana, pero también del Espíritu Santo, hay algo que podemos rescatar para nuestras vidas hoy. Pero para comprender lo que hoy queremos saber, o comprender lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas en este momento, hay que entender qué quiso decir a los tesalonicenses en su tiempo. No llegar y saltarse del de allá hacia acá. No, primero, como todo orden de comprensión, nosotros tenemos que viajar hacia el pasado. Siempre decimos que la Biblia es como una máquina del tiempo. Me refiero cuando leemos, ¿ya? No es traer el pasado al futuro o al presente. Nosotros viajamos al pasado y así vamos a comprender, ¿ya?, la intención de todo esto. Acuérdense que esta es la segunda carta que se escribe de parte de Pablo. Pablo es el que es encargado de predicar a los gentiles, a los no creyentes, y aquí en esta carta se hace acompañar de Pablo, Pablo, Sila y Timoteo. Ya el hermano oró, así que vamos a seguir. Vamos a leer primeramente el trozo. Están todos en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 17. Dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. A simple vista podemos observar, aquí hay el deseo de alguien o de algunos queriendo ir a visitar, obviamente, a los tesalonicenses. Ahora, hay cosas que podemos observar. ¿Por qué le dice esto? Siendo que ya vimos que él había mandado a Timoteo y ya tenía información. ¿Y por qué pone énfasis el autor, en este caso inspirado por Dios? ¿Por qué pone énfasis en que él tenía ganas de ir a verlo? Pero aquí vemos que esto es mucho el deseo que tenía, pero que también vemos que no lo pudo hacer, y ahí está el inconveniente, que la próxima semana, si Dios quiere, vamos a ver el que se opuso, el inconveniente en sí. Pero él quería visitarlos, y habla del corazón, ya habla de que no se conforma con ver solamente, sino que esto tiene una profundidad. El apóstol Pablo estableció la norma para los pastores en todo su ministerio, y aquí confirmó la autenticidad de su amor y preocupación por los tesalonicenses, al tiempo que respondía a las acusaciones de quienes le criticaban. En este contexto, a Pablo, los judaizantes, los que se oponían a la predicación del Evangelio, habían difamado ya y se habían levantado, y ya lo hemos visto en otros versículos anteriores, de que obviamente siempre ha habido una
oposición a la predicación de la palabra de Dios. Siempre, siempre ha habido eso. Siempre hay alguien que se opone a Dios. Y nosotros lo podemos observar, y ayer hablaba con alguien cuando decíamos, si usted cree que las piedras le pueden hacer sentir un bien en su vida, y usted lo proclama y lo dice por todos lados, nadie le va a decir nada. Pueden tratar de decirle que usted no está muy bien, pero nadie se va a oponer a eso, porque como una mentira, cualquiera que le escuche puede hasta decir, no, tienes razón, porque no sé qué, pero cuando nosotros hablamos o abrimos la Biblia y hablamos las palabras que están escritas aquí, se produce un rechazo. Cada vez que abrimos nuestra boca y hablamos de Cristo y decimos que Cristo salva, y ni hablar de que uno diga pecado y que las personas están, o que usted hable palabras fuertes que salen en la Biblia, que no son fuertes para nosotros, pero cuando usted dice pecado, infierno, ya estamos en problemas. Cuando usted le dice a alguien que es un pecador, que es un miserable, que eso es lo que dice la Biblia, está en problema. Porque la sociedad es perfecta, la sociedad es inteligente, la sociedad dice que no hay mal. Pues la Biblia dice que sí. La Biblia habla que todos son malos. Entonces ese contraste del Evangelio produce un choque. Por eso la gente dice que Dios es un invento, ¿ya? Que nosotros los humanos inventamos a un Dios, escribimos este libro. Para los que dicen eso, no sé cómo podíamos haber escrito un libro tan perfecto como este. Simplemente los que no lo han leído pueden hablar mal del libro o escuchan referencias desde el desconocimiento y el poco estudio de un libro tan simple en un sentido amplio, pero tan complejo porque es la palabra de Dios. Simple porque cuando usted lee, hay cosas que son simples de entender, simplemente uno tiene que creer. Y eso es todo. Entonces, los judaizantes, volviendo al texto, los judaizantes habían levantado muchas críticas. Además de las críticas anteriores, acusándole de falta de integridad, avaricia, adulación engañosa y hambre de poder, los enemigos de Pablo, al parecer, dijeron a los tesalonicenses que en realidad él no tenía afecto y que los había abandonado voluntariamente. Por eso, en este pasaje o en estos pasajes ya de 1 Tesalonicenses 2, diciéndole a la iglesia por qué no había regresado y cuánto se interesaba por ellos, lo escribe en estos párrafos, al final del capítulo 2 de 1 Tesalonicenses. Estos falsos habían inventado aparentemente esto como una calumnia, ¿ya? Como una difamación, haciendo entender o diciéndole a los tesalonicenses, no, ustedes por algo Pablo no los viene a ver, por algo Pablo se fue del lado de ustedes. Una difamación, una mentira. ¿Para qué? Para desazonarlos, para desanimarlos. Ya hemos hablado en otras oportunidades. La oposición siempre, o generalmente, es desde el interior de la iglesia, no fuera de la iglesia. Hay persecución obviamente fuera de la iglesia, ha habido por siempre y siempre va a haber, pero también se genera una oposición más rígida o más rigurosa desde el interior. Y estos judaizantes que ya se habían introducido, como en todas las iglesias de aquel entonces, porque acuérdense que la base de ellos siempre eran los judíos que habían creído y judíos que querían volverlos al otro lado, a judaizar, por eso se usa el término, y esos estaban en contra del Evangelio de Jesucristo. No, obviamente no creían y se oponían. Y por eso ellos habían inventado que Pablo poco menos los abandonó, los dejó huérfanos. Anteriormente vimos que no era así, porque Pablo, ¿cómo les decía que los amaba? Como una nodriza, los cuidaba como un padre. Por eso hay que creer una parte, o sea, siempre cuando uno quiere creer en la verdad tiene que investigar cuando hay una mentira, porque la mentira se va a diluir frente a la verdad.
Algunos cuando difaman cuentan una versión y el que quiere creer esa versión tiene un problema porque puede ser la mentira. Porque no pregunta. Por eso Pablo aquí está no queriendo defenderse, pero sí usa esa intencionalidad de que él sí los ama y sí los extraña de verdadero corazón. Yo le puse en esta parte, no sé, bueno, no todos van a entender, pero uno que está pastoreando, lo ve, o yo lo veo en lo particular, que es como una radiografía al corazón de Pablo. Aunque con los judaizantes y los falsos maestros fue muy duro, con los suyos Pablo, o con los que habían creído en el Evangelio, Pablo fue muy amoroso y compasivo. El personaje de Pablo lo vemos obviamente en la mayoría de las cartas, que obviamente se le llama la carta Paulina. Mire qué fácil. Eso se lo dije gratis. Se me ocurrió solito. No. ¿Cuál es el punto? Pablo, en algunas cartas, por ejemplo, la de los Corintios o a los Corintios, Pablo es muy riguroso, muy seco. La carta a los Gálatas también, porque en las ciudades donde estaban estas iglesias emergentes, empezaron a suscitarse muchos problemas de desorden, se entraban falsas enseñanzas, y porque Pablo la había creado o la había fundado ya en el Evangelio, él tenía que también supervisarla en su mérito y en su tiempo hasta que se estableciesen obispos, pastores, ¿cierto? O ancianos, como dice la Biblia. Pero ¿cuál es el punto? Pablo siempre estaba supervisando y mirando cómo iba creciendo la iglesia. Y por lo mismo, Pablo, cuando les tenía que decir que si había algo malo, no tenía ningún pelo en la lengua y se los decía. Y muchas veces se los tuvo que decir por carta. Pero, por otra parte, Pablo, cuando decía esto está mal, o tienen que sacarlo de la iglesia porque es un fornicario, porque es un pecador, en otro lado dice de manera de muy cariñosa, con mucho amor, los amo, los extraño, etc. Y que ora continuamente. Por eso yo le puse que es como una radiografía al corazón de Pablo en cuanto a lo amoroso. Ya sabemos que Pablo tuvo que abandonar Tesalónica no por su propia voluntad, porque la turba incrédula llegó a casa de un residente creyente de Tesalónica llamado Jasón, con la idea errada de que Pablo estaba ahí, o estaba allí. Esto está en Hechos 17, del 1 al 10. Esta parte, acuérdense que lo hemos leído varias veces, ¿ya? Porque en el libro de Hechos están los viajes misioneros de Pablo. Entonces, en el libro de Hechos se relata cuando Pablo viaja a cierta ciudad, la evangeliza y en esa ciudad se crea una iglesia. Algo así, yo siempre digo algo así, porque no es tan así que llegó a un lado y dijo ya, ¿quieren creer en Cristo? Sí, ya hagamos una iglesia como la que uno suele ver, que se levanta un ladrillo, una construcción, una edificación y le va a poner un nombre. No es tan así, pero se entiende que en el libro de Hechos se narra eso cuando Pablo viajó para este lugar, y en esos lugares, de manera geográfica, se pone el nombre de la ciudad o de la región de la provincia. Por eso, ya hablamos al inicio de la introducción de la carta a los tesalonicenses, se llaman así porque vivían en la ciudad de Tesalónica. Ya, dicho eso, entonces, en Hechos 17, 1 al 10, está la razón por la cual Pablo tuvo que huir de Tesalónica. No porque él tenía que hacer otra cosa, sino que porque estaba en riesgo su vida. Y por eso tuvo que huir. Hermanos, yo creo que todos podemos llegar a pensar que por qué Dios no lo protegió y por qué Dios no lo dejó ahí. Porque Dios también podía hacer la otra parte. Bueno, eso es lo que nosotros le llamamos la providencia de Dios. Que Dios usa a veces lo malo, puso la oposición, porque Dios tiene un plan más grande que a corto plazo de nosotros. O nuestra racionalidad o falta de sabiduría no es la misma sabiduría de Dios. Entonces lo que para los de aquel entonces fue como para mal, fue una estadía cortita de unos cuantos meses,
sirvió para que en otra ciudad Pablo estuviese predicando también la palabra. Porque entendiendo o racionalizando un poco, si Pablo hubiese estado en ese lugar donde dice que eran buenos hermanos, porque anteriormente los elogia, ¿qué pasa cuando usted se siente cómodo en un lugar? O muy cómodo en un lugar. No sé si a usted le ha pasado que lo han invitado y lo atienden tan re bien que ya se empieza a acomodar y ya como que de aquí no me voy. ¿Sí o no? Aunque los parientes quieren que se vaya, pero usted se siente muy cómodo. Nos pasa con las vacaciones, estaba tan bien. Me tengo que ir a trabajar. Entonces, es muy fácil. Esto solamente es una interpretación mía de que se entiende que puede ser que el acomodarse demasiado en un lugar entre el relajo. Bueno, no esa es la explicación teológica, pero en este caso, provincialmente, Pablo estuvo en un lugar, por decir, ideal, y lo vamos a ver, donde los hermanos fueron buenos hermanos, buenos creyentes, pero tuvo que salir. Y aquí dice, aunque Pablo los había conocido solo por unos pocos meses a los tesalonicenses y había pasado poco tiempo desde cuando él los había dejado, Pablo luchaba para soportar la separación de ellos. O sea, para él fue significativo, aunque fue la segunda iglesia que funda. En este párrafo el apóstol se enfoca en cuanto se interesaba por los tesalonicenses al explicar 3 elementos de su relación con ellos. Esto, si los que toman apunte, lo pueden obviamente escribir. 3 elementos de su relación con ellos. 1, un deseo de estar con ellos. Un deseo de estar con ellos. 2, su comprensión de su enemigo espiritual. Paréntesis, Satanás. Y 3, su anticipación de la recompensa eterna. Paréntesis, el anhelo de Pablo del regreso de Cristo. Entonces estos 3 elementos los pueden anotar, ¿cierto? Que expresa lo que se enfoca Pablo en este párrafo, ya hasta el verso 20. Y obviamente vamos a ver el primero. Este elemento de un deseo intenso, un deseo de estar con ellos. Y vamos a ver este punto, el deseo intenso de Pablo de estar con ellos. El deseo intenso de estar con ellos no es otra cosa que el amor que sentía Pablo hacia los tesalonicenses. Por eso la versión NTV dice, amados hermanos, después de estar separados de ustedes por un breve tiempo, aunque nuestro corazón nunca los dejó, hicimos todo lo posible por regresar. Debido a nuestro intenso anhelo de volver a verlos, teníamos muchas ganas de visitarlos de nuevo, y yo, Pablo, lo intenté una y otra vez, pero Satanás lo impidió. O sea, se opuso Satanás. Si podemos a pensar que Pablo, en el escrito, dice, aunque nuestro corazón nunca los dejó, hicimos todo lo posible. Lo llevó a pensar, ustedes han escuchado o han visto a personas haciendo cosas, por decirlo así, que nadie más las haría. Hay cosas que para nosotros las podemos encontrar difíciles, innecesarias, ¿ya? Y cuando uno ve cosas extremas, uno dice, oh, que tiene harto amor, tiene vocación, o tiene mucha necesidad económica. Sobre todo cuando uno ve en el ámbito de los trabajos, hay trabajos muy ingratos, por decir insalubres, sucios, ¿cierto? Incómodos al calor, al frío. Son muy riesgosos y uno puede analizar y decir, no, yo nunca haría eso. ¿Y cómo lo hacen? Algunos le dicen por pobreza, porque por necesidad económica uno tiene que ir a donde sea, ¿o no? Bueno, eso es lo que uno dice.
Pero hay otras cosas que las personas las pueden hacer por amor. Como ya expliqué un día, alguien puede ir a ver su novia que está ya muy lejos y se puede sacrificar. ¿Y por qué lo hizo? Por amor. ¿Ya? Por amor usted puede adelgazar, por amor usted se puede... hay tantas cosas que podría ilustrar. Bueno, pero en este caso Pablo, ya, él tenía mucho amor por los creyentes que estaban en las iglesias. No tan solo por esta, sino por otras, las cuales yo voy a dar un ejemplo. ¿Y Pablo por qué tenía tanto amor? ¿Por qué Pablo tenía tanto interés? Y por eso yo dije en el principio que es como la radiografía de este apóstol o de este hijo de Dios, ¿ya? ¿Qué es lo que hay en él? ¿Qué es lo que expresaba? Un amor intenso hacia estos creyentes. Eso se puede graficar como el amor pastoral. Hermanos, los llamados a ser ministros del Señor, pastores, ancianos, señor obispo, ¿cierto? Que es lo mismo. Pueden decir amar la iglesia, pero no amarla. Y ustedes saben a qué me refiero. Porque es fácil que nosotros podamos decir yo amo a las ovejas. ¿A cuáles? Alguien puede decir, a las que se portan bien. Es fácil amar al que obedece. ¿Y al que no obedece? Al que no es conforme al promedio, ¿es fácil amarlo? ¿O los que se portan mal? Entonces ahí nosotros podemos discriminar y decir, no, bueno, distinguir que a algunos sí lo amamos más, a otros lo amamos menos, etc. Pero el amor de Dios se derrama para todos los que son sus hijos, para los que creen. El amor de Pablo, en este caso, un amor pastoral, es para todas las iglesias igual. Y vamos a ver que la mayoría de sus cartas, por ejemplo, Filipenses 1 del 3 al 8, mire cómo lo que dice él y demostrando a los filipenses, que es otro lugar, otra iglesia, ese amor. Filipenses 1 del 3 al 8 dice, cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios, cada vez que él pensaba. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento en que la escucharon por primera vez hasta ahora. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Está bien que sienta estas cosas por todos ustedes porque ocupan un lugar especial en mi corazón. Participan conmigo del favor especial de Dios, tanto en mi prisión como el defender y confirmar la verdad de la buena noticia. Dios sabe cuánto los amo y los extraño con la tierna compasión de Cristo Jesús. Ahí vamos dándonos cuenta que Pablo no tenía iglesias favoritas. Y vemos el corazón de este siervo de Dios. Segundo a los Corintios 2.4, estoy leyendo por si acaso versión NTV, no la Reina Valera. Dice, escribí aquella carta con gran angustia, un corazón afligido y muchas lágrimas. No quise causarles tristeza, más bien quería que supieran cuánto amor tengo por ustedes. Entendamos, y los que han leído la carta a los Corintios, la primera de los Corintios, acuérdense que esta es una iglesia desordenada, es una iglesia mal portada, había mucho pecado, muchas cosas que corregir. Acuérdense que los dones espirituales abusaban de ellos y no tomaban la cena dignamente, hacían fiesta, cuando tomaban la Santa Cena o cuando había comunión en la iglesia, se emborrachaban en la iglesia, ¿se acuerdan? O sea, una iglesia, la iglesia que ningún pastor quisiera tener, pero él dice que los ama. Y después pasamos al siguiente ejemplo. Dice,
Aun cuando los Gálatas los trató de torpes, insensatos o tontos, ¿ya? ¿Se acuerdan eso? Gálatas 3, Gálatas insensatos, y las versiones modernas dice Gálatas tontos. ¿Por qué? Porque los trataron de engañar y por eso los regaña. Entonces dice, y los Gálatas, estos que fueron regañados fuertemente, en Gálatas 4, del 16 al 20 dice lo siguiente, versión NTV. ¿Acaso ahora me volví su enemigo porque les digo la verdad? Esos falsos maestros están muy ansiosos de ganarse el favor de ustedes, pero sus intenciones no son nada buenas. Lo que quieren es aislarlos de mí para que ustedes solo les presten atención a ellos. Si alguien quiere hacer cosas buenas por ustedes, no hay ningún problema, pero al revés, por lo que yo haga en todo tiempo, no solo cuando estoy con ustedes. Y dice el 19, oh mis hijos queridos, aquí ya los trata con eso de la paternidad que habíamos visto en Tesalonicenses. Oh mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo se conforme por completo en sus vidas. Desearía estar con ustedes en este momento para poder hablarles en otro tono, pero estando tan lejos, no sé qué más puedo hacer para ayudarlos. Aquí también hay esa intención de cercanía, de amor. Aunque los reprendió severamente, igual los amaba. ¿O acaso usted o no conoce, no sé si tiene, ya o conoce a alguien que de los hijos no todos salen obedientes? Entonces a veces usted con el hijo desobediente no tiene que dedicar más tiempo, pero no porque sea desobediente ya usted lo deja de amar menos, lo sigue amando. Entonces Pablo ilustra el amor mutuo en su partida a Éfeso, otra iglesia más que tuvo. O sea, Pablo tenía una cercanía con sus iglesias y lo demostró. No tan solo que lo dijo porque lo demostró, porque se sacrificó, porque les tenía paciencia. Porque cualquiera que no tenga esa paciencia y el amor de Dios, ¿qué haría? Chao nomás. Si la iglesia por decir, no se endereza, si la iglesia no cambia, ¿qué es más fácil? Irse. Pero no. Él estuvo ahí. Y está otro ejemplo en Hechos 20, 36 al 38. Hechos 20, del 36 al 38, versión NTV, dice: cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró por ellos, con ellos. Todos lloraban mientras lo abrazaban y le daban besos de despedida. Estaban tristes principalmente porque les había dicho que nunca más volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. En Éfeso también demostraron de su amor. Entonces, en esta introducción, pasamos al verso 17. Entendiendo el corazón de Pablo, no tan solo para los tesalonicenses, sino para todas las iglesias a las cuales él la había creado o la había establecido. Yo cuando digo la había creado en el contexto humano solamente. Y dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, ¿ya? Pero dice, pero nosotros, ¿a quién se refiere? Refiere a los mismos encabezamientos, versículo 1, Pablo, Sila y Timoteo. Entonces, los tres contrastan el amor hacia los tesalonicenses versus el odio y la hostilidad de los judaizantes. Por eso dice, pero nosotros, porque está indirectamente diciendo, los judaizantes no tenían el mismo amor. Los judaizantes tenían un anhelo perverso por destruir la iglesia. Ya lo hemos dicho en otros momentos. Y sigue diciendo,
pero nosotros, y el término hermanos es un término cariñoso y familiar que expresaba su afecto filial y amoroso. Por ello era un repudio claro a las críticas. ¿Ya? Entonces, eso de decirle, pero nosotros, hermanos, se entiende, hijos de Dios, está separando a los judaizantes que no lo eran. ¿Ya? Como cuando uno dice, bueno, la familia directa se va a reunir familia directa, y uno empieza a mirar así, ya no sé si hay una tía de no sé dónde, no está en la cena, en la comida que uno quiere hacer, es como, yo sé que no lo van a hacer ustedes, pero ya tienen una idea. Pero ¿cuál es el punto? Cuando uno quiere segregar a algunos, podría usar esa expresión, y aquí, hermanos, ¿ya? Nuestros, por eso dice, pero nosotros, hermanos, que está separando, dice, la palabra traducida aquí, separados, porque dice, hermanos, coma, separados, la palabra traducida separados puede significar desgarramiento de, eso en el original, en el sentido fuerte en que un padre se ve distanciado de un hijo muerto o que un hijo queda huérfano de sus dos padres. Esa es la connotación que tiene la palabra separados. Más genéricamente podría decir quedar huérfano. Eso es lo que sentía Pablo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros, es como, hermanos, es como lo que yo siento es como haber perdido un hijo por la muerte, ¿cierto? O haber quedado huérfanos. Eso lo tengo que decir porque es importante. No es, yo estoy separado de ustedes. No, esto es más profundo. Esto ilustra cómo sentía Pablo su separación prematura de los tesalonicenses. Lo curioso es que la estadía en Tesalónica fue muy breve comparada con Éfeso, en donde el comportamiento fue malo y estuvo 3 años. O sea, la iglesia de Éfeso estuvo 3 años, esto estuvo un par de meses. Y estuvo más. ¿Se cuenta lo que yo decía al principio? Si hubiese sido por elección, ¿en cuál se debió haber quedado? En la iglesia que estaba mejor, en la que, por decir, había menos trabajo, en lo que había que menos que corregir, porque en todas se enseñaba. Pero enseñar y corregir no es lo mismo. 1 Timoteo 3, o sea, 1 Timoteo 1, del 3 al 7, versión NTV. Aquí habla de esta iglesia en la cual Pablo estuvo 3 años. Cuando partí hacia Macedonia, te rogué que te quedaras ahí en Éfeso y que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. No dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno, que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios. El propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Pero algunos no lo entendieron, se desviaron de estas cosas y pasan el tiempo en debates sin sentido. Quieren ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés, pero no tienen idea de lo que están diciendo a pesar de que hablan con mucha seguridad. 3 años en una iglesia así, en la cual habían, ¿cierto?, algunos que se querían hacer maestros. Por eso Pablo dedicó tiempo en ellos. Esta misma iglesia de Éfeso, mire, cómo trascendió su mal comportamiento, que lleva también una reprensión en Apocalipsis, capítulo 2, versículo del 1 al 7. Escribe esta iglesia el ángel, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de las 7 candeleros de oro. Yo sé todo lo que haces
He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Y aquí viene la reprensión de esta iglesia que por el tiempo que estuvo Pablo y dedicó, debieron haber sido mejores, pero no lo fueron. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al prójimo. Mira hasta dónde has caído, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelero de su lugar entre las iglesias. Pero tienes esto a tu favor, odias las obras malvadas de los nicolaitas, igual que yo. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores le daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. En Corinto, Pablo estuvo 18 a 20 meses y amó igual a los corintios a pesar de que tenía muchos problemas. O sea, Pablo amaba a la iglesia, amaba a cada una sin distinción. Y el caso de Tesalonicenses o los de Tesalónica, esta iglesia que estaba en ese lugar, aunque estuvo un corto tiempo, aprendió a amarlos. Y uno dice, bueno, este es Pablo, este es el corazón de él. ¿Qué pasará con nosotros o qué pasará? Aunque yo no voy a ser Pablo, que voy a andar de iglesia en iglesia y voy a estar amando todas las iglesias porque no las conozco, obviamente. Pero ¿qué pasa en el término que ustedes son la iglesia? Y cada uno de ustedes. Y cada uno de ustedes, no, obviamente no es igual. ¿Y cómo debe ser el amor pastoral para cada uno? Porque hay un amor general, una preocupación general para todos. Pero también hay un amor particular, individual para cada uno. Porque cada uno, por decirlo así, puede representar la iglesia de Tesalónica. ¿No quieren que les diga? No. Puede ser la iglesia de Corintio, de Éfeso, los que están atrás. Chuta. Los Gálatas, los que están allá en la música. Chuta. ¿Con cuál se quieren quedar? No, yo sería de Tesalónica, claro, obviamente. Po. Ustedes saben lo que le estaba pasando en su tiempo a los de Tesalónica, así que mejor no quieren ser de ninguna. Quieren ser de la iglesia que está en el cielo. Pero hermanos, en esto uno aplica, ilustra que el pastor o el amor pastoral debe ser para todos. Para los que a la primera, cuando dicen, sí, pastor, y salen de su pecado. Y aquel que se demora su tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 20 años, 30 años, 50 años. Pero ahí está, perseverando. Pero no lo podemos desechar. ¿Por qué? Porque somos miembros de un cuerpo. ¿Se entiende? Porque así como Pablo no desechó las iglesias, demostró su amor profundo, los corrigió, pero los siguió amando. ¿Y qué hacen ustedes, por decir así? Yo estoy hablando de mi perspectiva, ¿cierto? ¿Y qué hacen ustedes? Y lo que no deben hacer, porque ya lo enseñamos. ¿Qué hacen ustedes cuando un hermano peca contra ustedes? Bueno, antes que se enseñara, ahora que se enseñó, ¿usted qué hacen ustedes? Tienen que perdonar. ¿Cuántas veces? ¿490? No, infinito. ¿Cierto? ¿Y qué hacen ustedes? Perdonan y ahí siguen. Y se sigue traspasando el mismo amor pastoral como el mismo amor de los unos con los otros, ¿se entiende? Y así la iglesia no se desechan ustedes. Porque es común ver que los que no comprenden el verdadero amor, el amor sacrificial, es que ustedes mismos se desechen. No me junto más con esta porque es tal así. No me junto más con este otro porque, no sé, a veces, ¿cuántas veces el mismo sermón y todavía no entiende? Bueno, se demorará más.
O yo pensaba que ya esto lo había abandonado y volvió con un pecado, volvió con una mala práctica. A veces no, acuérdense que yo le dije, a veces no pecaminoso, sino malas prácticas, malas costumbres. ¿Y dónde está la paciencia? ¿Dónde está el amor? Porque uno tiene que tratar como a uno le gustaría que fuese tratado. Ese Pablo mantuvo ese amor a pesar del corto tiempo. Nuestra comprensión racional puede decir, hay muchas cosas que pasan por nuestra mente, racionales, como dije anteriormente. Nuestra mente racional dice, no, yo creo que con los que uno tiene más cercanía o más permanencia con alguien, ese se merecen más amor, o ahí debiese haber más amor. No, no hay distinción, puede ser poco, mucho. Alguien puede pensar, ilustrado en este tiempo, a lo mejor el pastor ama más a aquellos que llama siempre, o con los que siempre se ve, o con los que siempre hablan. No necesariamente. Esas son conclusiones que nosotros sacamos. No me estoy excusando con los que no los llamo nunca. Pero a veces yo sé cómo están y no necesito. O sí necesitan. Bueno, el lunes los voy a llamar a todos. No, porque me lo van a tomar después, van a decir, ve que no me llamo. Lo importante que este amor estaba expresado, como lo decía los versos anteriores, como el 11, ¿cierto? El verso 11 decía, como nodriza, como padre. Ese amor es siempre. ¿Usted cómo ama a sus hijos como padre o como madre? Siempre. Cuando sus querubines se portan así, ahora en las vacaciones, los que tenían hijos más chicos, ¿cómo se portaron? Mal. Pero igual ustedes los dejaba dormir hasta cuando sea las 4 de la tarde, ¿o no? Y igual le hacía puré con nuggets, con papas fritas, cosas ricas, a su guagüita, ya, como de 20 años. Entonces el amor de Pablo era, o sea, cuando dice, pero nosotros hermanos separados, esa separación era algo desgarrador, algo fuerte. Separados solo por un poco de tiempo. Pablo tenía un gran anhelo en su corazón de estar con ellos. Un anhelo que no se derivaba simplemente del sentimiento de amistad y socialización, sino un sentimiento de responsabilidad por su bienestar espiritual. No era un anhelo así por decir nomás, no, era algo profundo. Los enemigos de Pablo lo habían separado de los tesalonicenses, pero no pudieron alejarlo en su corazón porque aún estaban en los pensamientos y oraciones de Pablo. Hermanos, hay separaciones físicas y separaciones de corazón, o en lo espiritual, en lo amoroso, ¿ya? En los sentimientos. Usted puede separarse temporalmente por un trabajo y todo eso, pero sigue amando a su familia, ¿o no? Entonces se separa, se distancia de su esposa, ¿ya? Pero la sigue amando, lo sigue amando igual. Los hijos, cuando se van a estudiar, sigue eso. O a veces uno dice, ahora sé que lo amo más porque lo echo de menos, la echo de menos, etc. Entonces, pensaban los enemigos de Pablo que podían alejarlo, pero Pablo no fue así porque en 1 Tesalonicenses 1, del 2 al 4, aquí está lo que dice Pablo, dice, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y continuamente los tenemos presentes en nuestras oraciones. Al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo. O sea, nada, ni la distancia separó
Hermanos, los que son más agudos, yo creo que ya asociaron de ese verdadero amor que sale en Romanos. ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, ¿hay algo que nos pueda separar del amor de Dios? Por eso ese amor de Dios, ya, que tiene todo creyente, es un amor indestructible, es incondicional. Cuando habla primero de los Corintios, ¿cómo es el amor, cierto? No busca lo suyo, no es un amor circunstancial, fingido, no, es un amor verdadero. Ese amor lo tenía Pablo, ese amor lo debe tener cada uno de nosotros. Porque si tenemos el otro amor superficial, ¿ya? Ese amor que es de sentimiento. ¿Me hizo mal? No. ¿Me hizo bien? O esa expresión que no siempre es muy buena cuando dicen te amo en el Señor. Porque cuando dicen eso a veces lo dicen de manera peyorativa, tratando de dar a entender que son tan jugosos que te amo pero te tengo que soportar. No, no lo diga así de esa expresión. Te amo en el Señor porque el Señor me dio un amor para amarte, así como debemos amarnos. Pero no lo use para decirle o tirarle una indirecta, pero cambia. Po. O sea, te voy a seguir amando, pero ya. Po. No, si quiere decirle que cambie a alguien, dígaselo. No usemos esa expresión. Esa preocupación continua por varias iglesias que él conocía y por los creyentes individuales que amaba fue la razón por la que Pablo aseguró a los tesalonicenses que él procuró, comillas, con mucho deseo de ver el rostro de ellos. Si yo les digo, o no sé si han usado la frase, me gustaría ver tu rostro. Se entiende una persona que está distanciada. ¿Lo han usado alguna vez? Nadie. No, porque ahora pueden hacer una videollamada. ¿Sí o no? Con la tecnología, cómo cambia. Pablo deseaba ver su rostro. Esto es para los puros casados, nomás le voy a dar eso. A veces los casados no quieren hacer videollamadas porque no quieren que la llame. Porque si lo ven a usted, le van a decir que andáis todos de guañangá, que andáis acá, que no andáis arreglados. Entonces, mejor llamar así, no sin videollamada. ¿O no? ¿No les pasa a los casados? Me pasa a mí nomás. O los hijos que están estudiando lejos no quieren videollamada porque van a ver que tienen el desorden en las piezas. Sin videollamada, así nomás. Pongámonos serio y dice que él deseaba ver su rostro. Para nosotros a lo mejor no es tan significativo del ver el rostro de alguien. O puede ser simplemente curiosidad, estará más vieja, estará más viejo, nada más que eso, ¿ya? Pero para los de aquel entonces tenía un significado y también hay un significado en la Biblia de esto de ver el rostro. Entonces, dice, con mucho deseo de ver el rostro de ellos. Esta frase está cargada de intensidad y emoción. Era como si el apóstol se quedara sin aliento por la ansiedad y el anhelo cuando explicaba su deseo de ver a los tesalonicenses. Es muy parecido al anhelo de tener una intimidad en una relación de pareja, en una relación sexual. Así de intenso es ver tu rostro. En el contexto bíblico, ya más exacto, ver el rostro de alguien quiere decir tener comunicación íntima con esa persona. Por eso, no es verse por ver la cara, no. Es por tener una comunicación íntima. Ejemplos de esta comunicación íntima o ver tu rostro está en Génesis 33:10. Génesis 33:10. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente porque he visto tu rostro
como si hubiera visto el rostro de Dios. Aquí está el rostro de Dios, intimidad con Dios. Pues que con tanto favor me ha recibido. Ya. Y aquí vamos a explicar, estos son los paréntesis que a veces aparecen cuando uno busca textos para seguir la idea. Éxodo 10:29 dice, Éxodo 10:29, y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. No sé si les pregunto o no les pregunto, pero vamos a hacer las preguntas retóricas. Bueno, la Biblia dice que nadie ha visto el rostro de Dios, pero en otro pasaje está diciendo que Moisés vio el rostro de Dios. Y Jacob también está hablando como que se ha visto el rostro de Dios. Bueno, ¿se ve o no se ve? Éxodo 33, 17, 23 lo explica. Aquí está la respuesta. Y ahí se va a explicar un poco. Éxodo 33, 17, 23, Reina Valera dice, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para los que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en la hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Ver el rostro literal de Dios habría sido idéntico a ver toda la expresión de su gloria y santidad, cosa que significaría la muerte para Moisés y para cualquier mortal. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Acuérdense que la Biblia tiene lenguaje literario donde puede haber una metáfora, donde puede haber una expresión para significar otra cosa más profunda. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Se puede ver el rostro? No. Un hombre mortal no puede ver el rostro de Dios. Pero cuando el hombre tiene una relación íntima con Dios, con respecto a lo que vimos anteriormente, de alguien, es cuando decimos tener comunión íntima con una persona, es lo mismo que ver el rostro. Y ese término es el que está usando Pablo acá. ¿Se entiende un poco? O sea, Pablo quería estar íntimamente con ellos. Por eso deseaba ver su rostro. Entonces, nosotros podemos usar la expresión, pero hay que entenderla bien en su contexto y explicarla. Yo en la mañana, antes de venir a la iglesia, estuve cara a cara con Dios, vi su rostro. Explicado esto, ustedes van a decir, estuvo orando, tuvo una comunión personal con Dios. ¿Se entendió? Para el que no sabe, se puede mofar y puede decir, ahora se le apareció. No, no es que se me apareció. Y no es lo que yo me figuré, que tuve un sueño. No. Usted puede decir, es como lo mismo cuando decimos, Dios, vi su mano cuando Dios me salvó, cuando Dios me sanó, vi la mano de Dios. No la mano literal. ¿Se entendió? Aquí cuando pasa la presencia de Dios por Moisés, no es que Dios le puso la mano mano a mano como tal. O si no, se muere. Pero ¿cuál es el punto? Esta relación, Pablo volviendo, ¿cierto? Según Pablo, el ver el rostro de alguien no es que uno vea solamente esa cara física, sino estar relacionándose con ellos
ya que los judaizantes trataban de decir que los tesalonicenses no eran importantes para Pablo. Eso contrarresta lo que le infamaban los judaizantes. Pablo anhelaba tener esa comunión, no de ver un número. Sería lo mismo que alguien dijera, mira, mándame una foto para saber si estáis bien. ¿Ya? En algunos casos se necesitaría, pero en otros no. El tener una relación. Después Pablo, como si quisiera subrayar sus sentimientos fuertes, Pablo cambia abruptamente del plural, nosotros, al singular, enfático, yo. Ahí verso 18. Ahí, tanto en el verso 18 dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, quisimos, plural, ¿sí o no? Y de repente cambia, dice, yo, Pablo, ciertamente, y una y otra vez, yo, Pablo. Porque hace el contraste, siendo que en otras cartas, generalmente en algunas cartas donde se refutaba su autoridad como apóstol, ¿qué decía Pablo? Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo y todo. ¿Se acuerdan que en otras cartas dice yo, Pablo, yo, y se aparece así como yo? Porque ahí lo ninguneaban y trataban de decir que no era apóstol. Pero en esta carta en particular, generalmente que usa el plural, nosotros, porque estaba con Pablo, porque era otro contexto, no era lo mismo. Pero aquí lo individual dice yo, Pablo. Hay un cambio. En las dos de Tesalonicenses, primera y segunda, generalmente Pablo se va a referir nosotros, no de manera individual como en las otras cartas. En las otras son como la autoridad absoluta, yo, el apóstol. Aquí no necesitaba para eso. Aquí no estaba en tela de juicio su apostolado. Como dice un comentarista, Leon Morris, comillas, en estas 12 epístolas el plural se usa más que en la mayoría de las cartas paulinas. Esto hace más significativo el singular cuando aparece. Aquí irrumpe el sentimiento intenso, impersonal, y tenemos el singular enfático apoyado por el pronombre personal yo. Entonces, había un deseo de estar y no tan solo ver las caritas, no tan solo ver las imágenes de las personas, sino que tener una relación con ellos, de tener esa comunión íntima. ¿Se acuerdan cuando yo les digo que usamos una expresión genérica? ¿Y cómo estás? Bien. Ah, ya, chao. ¿Y tú? Bien. Pero no, ninguno de los dos puede estar bien, porque no nos tomamos el tiempo de preguntar e indagar mayormente, ¿sí o no? Cuando uno pasa el primer saludo, ¿qué tiene que hacer? Y le he enseñado yo. Pregunte por segunda vez. ¿Y cómo está? Bueno, no tan bien. Entonces, ¿por qué me dijiste que estabas bien? Pero a veces porque lo tenemos pegado así. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te ha ido? Bien. Ya, pero... Bueno, no me ha ido bien. Tengo todo enfermo en la casa, no tengo trabajo, tengo deuda. Bueno, me dijiste que estábamos bien o estamos bien. Pero eso nos pasa. Cuando uno genera una relación más íntima en cuanto a una conversación, se genera que uno descubre que el que dice que está bien no lo está tan bien. Por eso, mismo principio lo podemos usar nosotros o entre nosotros. No tan solo decir, porque a veces nos preguntamos, ¿usted ha visto al hermano? Sí, lo vi. Lo vi en el banco. ¿Y cómo estaba? No, estaba bien. ¿Pero hablaste? No. Pero lo vi bien, pues, o sea, vi una imagen externa de alguien y eso no es estar bien. Bueno, está bien porque al menos, no sé, está completo. Pero eso, hermanos, hay veces que uno tiene que ir más allá, preguntar, acercarse. Son las relaciones humanas, pero sobre todo en la iglesia, sobre todo cuando alguien se ausenta de la iglesia, porque puede ser que no esté bien.
Y no prejuzgar que no viene por cualquier cosa pecaminosa, sino porque a lo mejor está mal y necesita, no lo quiere decir. Entonces uno hace esa cercanía y usa esto, no tan solo de querer por curiosidad ver el rostro de alguien, sino por indagar, para ayudar, porque demostramos el amor. Porque muchas veces vemos personas y no están bien. Finalmente Pablo afirma de una y otra vez repetidamente el deseo de volver a estar con los tesalonicenses. Pero había un obstáculo formidable que estorbaba su regreso. Y él identificó claramente esa barrera en la frase siguiente, que la dejaremos para el domingo. Pero Satanás nos estorbó. ¿Y qué vamos a ver? Si Dios permite, la próxima semana, lo que hace y ciertas implicaciones que tiene Satanás en la vida de los creyentes y en el mundo general, y que no podemos obviar, ¿ya? Yo siempre lo termino diciendo, está bien Satanás, como dice la Biblia, está vencido, pero estorba, ¿ya? Y no le damos realce en sí al ser, pero ¿cuál es el punto? Tampoco tenemos que pasar por alto que muchas veces él maquina cosas contra la iglesia. Pero descanse, esté tranquilo, porque Cristo lo venció. Y cada uno de nosotros estamos del lado del vencedor. Punto. Si algo malo de Satanás puede venir a su vida o a la iglesia, es porque simplemente Dios lo permitió. ¿Ya? No es que Satanás se salga con las uñas y todo, no. Aquí Dios lo permite o no lo permite. Y punto. ¿Quién tiene el control absoluto de todo? Dios. Porque Dios es Dios. Un ángel querubín y con sea es creado por mi Dios. Entonces, ojo con eso, porque hay que poner cada personaje o cada ser en su lugar. Y nosotros, teniendo a Dios por lado de nosotros, como dice, somos más que vencedores. Bueno, pongámonos en pie para orar. Bueno, algunas conclusiones, ya, principios que se pueden extraer de esto. Es el deseo de amar, el deseo que manifestó Pablo hacia las iglesias, en especial a la de Tesalónica, los hermanos que tuvo poquito tiempo, ¿ya? Y que no fue simplemente ver sus rostros por verlos, sino para tener intimidad más profunda con ellos. De ahí donde yo les digo, quédense con la idea de que también nosotros tenemos que conocernos los unos con los otros. Hay personas que nos parecen dentro del interior de la iglesia que son apáticos, que son más así. No, y no lo son. Nosotros pensamos, nos creamos imágenes. Por eso, hermanos, el amor de Dios se practica. El amor de Dios va más allá del amor natural que uno puede tener, un amor superficial. Y tiene que haber eso, un interés. Cuando usted deja de ver a una hermana, a un hermano, ¿qué debiese ser? No, que si el pastor tiene que hacer el trabajo, ¿qué va a andar llamando? También usted puede interesarse, no porque dejó de ver su rostro un día, sino que usted anhela tener comunión los unos con los otros como debiese ser el día domingo, los días que nos reunimos. Porque somos todos, como dijimos anteriormente, somos miembros de un cuerpo y nos debemos unos a los otros. ¿Ya? No estamos separados. Y eso lo hizo el Señor, nos agregó a su cuerpo. Padre, damos gracias, Señor, por su bondad, por su misericordia. Gracias, Señor, porque sé que algunas cosas yo las puedo ilustrar, pero hay otras profundas que usted ha puesto y pondrá en nuestros corazones. Señor, gracias porque eso de ver su rostro o ver el rostro, en este caso a los tesalonicenses de parte de Pablo, nos deja una enseñanza que nosotros también podemos ver su rostro
todos los días, al tener comunión con usted, al tener intimidad con usted. Señor, damos gracias porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y gracias, Señor, porque usted ha puesto ese amor que antes no lo teníamos. En el nombre de Jesús. Amén.